Nuevamente está el país en emergencia eléctrica. El ministro ha señalado que aproximadamente en octubre podríamos enfrentar un nuevo periodo de racionamientos de energía eléctrica, pero que el gobierno está trabajando para evitar que eso ocurra. Y hay el respectivo decreto para facilitar la contratación de emergencia sin seguir todos los procedimientos que debieron haber seguido desde el principio, que están en funciones, porque han 9 meses en el poder, pero ahora se va a contratar todo de emergencia. No sé si esas contrataciones, si se logran y llegan a tiempo, nos van a salvar de enfrentar nuevamente estos cortes de energía eléctrica. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo a la audiencia de Radio Pichincha y a bienvenido, ustedes. señor. Sí, en realidad hay este nuevo decreto de emergencia, ya es el segundo relativo a la parte eléctrica, y es más bien un acuerdo ministerial en realidad. Sí, o sea, son medidas emergentes de último momento que se están tratando de tomar y que debieron haberse tomado en referencia a este gobierno desde el día 1 en que tomó el poder. Porque ya lo habíamos advertido desde el Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha y de los colegios del Ecuador, ingenieros, ya habíamos advertido desde el gobierno anterior mismo lo que estaba sucediendo y lo que nos debía venir si es que no se tomaban las acciones necesarias, y en todo este tiempo no se han tomado las acciones necesarias. En realidad debieron tomarse acciones de diferente índole, de diferente orden. Pero acciones que sean concretas, ingeniero, porque yo le quiero citar algo que no sé si la mayoría de quienes nos ven y nos escuchan lo tienen en mente, pero a mí me asalta ahora mismo esa duda, y es, en enero se promovió de parte del gobierno una ley llamada No Más Apagones, la ley de competitividad energética, como una de las grandes soluciones para el tema de los apagones. ¿Sirvió? Es que el poner en papel no es que solucionan los problemas. El papel aguanta todo. O sea, y es como ahora, ¿no? O sea, cierto que cuando nosotros vamos a una habitación, aplastamos el switch y se hace la luz. Pero para generar esa luz no es que hacemos así un clic y ya se hizo la luz. Para hacer eso hay que crear una infraestructura, hay que sostener la infraestructura. Y si no se hace eso, primero que la infraestructura que ha habido se va degradando. Si no hacen los mantenimientos, va quedando fuera de servicio. Y si no se implementan las medidas necesarias, lo que estaba establecido, tenemos el Plan Maestro de Electrificación, que y aquí tengo en mi pantalla, teníamos que en el 2021 ya debían incorporarse un grupo de generación que hasta ahora ninguno de ellos se ha generado, y ahí está incluido el Toachipilatón, está Machala Gas. Pero para eso se necesitaba invertir. Pero para eso se necesitaba primero ejecución y luego inversión. Y justamente es una de las cosas que se provocó en el sector eléctrico, el dejar de invertir absolutamente, inclusive en los mantenimientos de lo existente. Entonces, en vez de seguir creciendo, en 2018 llegamos a tener 8.600 megavatios de potencia instalada, y lo que ha ocurrido en estos años es que hemos decrecido frente a una demanda que va creciendo año a año por todas las diferentes razones. O sea, es normal un crecimiento y que estaba previsto y que eso ni siquiera... Ese crecimiento ha sido tal como estaba esperado. Sin embargo, hemos llegado a tener un déficit de generación y también un déficit ya en todos los sistemas complementarios que son transmisión, subtransmisión y distribución, ¿no? Es justamente ante la falta de inversión. Hace unas semanas estuvimos en SENACE escuchando el informe que de parte de SENACE hizo sobre el apagón, el blackout que hubo hace semanas, y la conclusión es esa: hay falta de inversión, porque ante esa falta de inversión el sistema eléctrico se vuelve cada vez más débil y más proclive a las fallas, y esas contingencias que inicialmente en 2018 se manejaban 8 contingencias, ahora se manejan 44 contingencias, es decir, 44 puntos en los que estamos
en el punto en que pueden haber fallas y críticas que le desestabilizan al sistema eléctrico, ¿no? El sistema interconectado que tiene el país. A tal punto que inclusive ahora se ha optado, y es lo que se produjo, entiendo yo, que se ha logrado segmentar más bien para que en un momento dado preferible se quita la energía en un sector y se evita que contagie al resto del sistema eléctrico. Esa es una de las acciones que se han hecho justamente para no tener más blackouts generales en el país, ¿no? Ahora, ingeniero, el gobierno dice que va a tratar de no tocar las hidroeléctricas por ahora para guardar los caudales y que se va a comprar más energía a Colombia con el costo que eso implica, un costo absolutamente elevado, porque en Colombia también necesitan energía, más la barcaza, los motores y las medidas que se disponen en este acuerdo ministerial. ¿Son suficientes? ¿Nos van a evitar tener periodos de apagones o eso es inminente? A ver, la CELEC en su informe del 13 de agosto, como consta en el acuerdo, dice se requieren 1.012.5 millones de inversión inmediata. Y esto nos daría los 810 megavatios de generación termoeléctrica, solo en generación termoeléctrica. Y eso es lo que nos permitiría realmente solventar el déficit de generación en el país. El gobierno está otorgando esos 1.012.5 millones, preguntamos. Sí, se ha contratado las barcazas en un esquema nuevo de arrendamiento, un esquema que ya tuvimos en los 90s y que hasta el día de hoy estamos abocados a demandas por esas barcazas. Se ha implementado esas barcazas con cuestionamientos que han habido en la forma como se contrató. Igualmente hay cuestionamientos a esta otra generación térmica en tierra que se le estaría ubicando en 3 puntos y que nos darían un total de 380 megavatios, teniendo en cuenta que el déficit total de energía es de 1.080 megavatios. Entonces debemos poner en contexto cuánto es lo que realmente va a aportar, ¿no? Y cuánto es lo que nos va a cubrir. Toda vez que se nos indica, a pesar de que no concuerdan cifras entre CELEC, SENACE, en cómo está el flujo de agua en las cuencas hidrográficas que alimentan tanto a Coca-Cola Sinclair como a Paute, al sistema Paute Integral. Sin embargo, o sea, vemos que hay ya una caída en este caudales, flujo de agua en los caudales y desde ya. Entonces eso implica que estamos ya entrando en esa época de estiaje. Es decir, no es que vamos a esperar octubre, vamos ahora en septiembre ya a estar como estaban previstos algunas determinaciones de los quienes estudiaban o estudian los fenómenos naturales. Y en ese sentido ya debíamos a esta fecha tener funcionando la nueva generación. Este gobierno ha tenido 9 meses, pero se ha tomado algunos meses en no hacer nada. Y nosotros como colegio habíamos manifestado, desde cuando el presidente Noboa era candidato, le entregamos personalmente en sus manos 14 medidas que debían tomarse, que primero es reinstitucionalizar el sector eléctrico. Hace unos meses se tomó la decisión finalmente de separar la agencia de control del sistema eléctrico, nuevamente a volverle como Arconel para el control, pero creemos que el ministerio también debe ser independizado para que no sea un ministro múltiple que atiende y realmente termina por no atender adecuadamente los 3 sectores estratégicos que son en el país. Vemos cómo está también el sector petrolero. De igual manera, habíamos dicho que hay que incorporar la generación térmica, que hay que recuperar el parque térmico que sin mantenimiento entró en desuso. O sea, se tenía un parque térmico de 1.700 que debía estar disponible y en un momento dado apenas estuvo disponible
500 megavatios. Esas medidas de alguna manera se han tomado, pero no han terminado de realizarse en su totalidad por falta de inversión. Igualmente se dijo, debe desde ya emprenderse en las campañas con las empresas distribuidoras, el control de pérdidas que está afectando. Se calcula que más o menos se tiene una pérdida de 250 megavatios. Esto significaría una central Toachi-Pilatón entera solo para cubrir las pérdidas. Del 2018 acá hemos aumentado, se llegaron a tener pérdidas de menos de 10% y ahora estamos superando en algunos sectores más del 20% de pérdidas de energía. Debe emprenderse, que ahora escuchamos que se va a emprender de alguna manera la cuestión de la eficiencia y el ahorro energético a todo nivel, desde el sector residencial, del sector comercial, industrial. Ahora vemos que la medida se la va a tomar en base a premiar a través de la tarifa eléctrica, o sea, cargar un poco más al que consume más históricamente, o si no, como quien dice, sobrecargar a quien aumenta el consumo. Son medidas, pero nosotros hemos dicho que más bien hay que apelar a la conciencia ciudadana general de todos, porque si bien tuvimos, o sea, cuando hay mucho, como llegamos a tener inclusive para exportar energía, y en un esquema inclusive que el país llegó a ser uno de los 5 países que tenía una energía amable con el ambiente sobre el 95% y con capacidad para exportación, claro, entonces nos exageramos y dijimos sí tenemos suficiente energía y relativamente pero no a poco caímos precio. En cuenta como país que lo que pasa en esos casos, ingeniero, y usted es especialista en esto, sabe obviamente mucho más que nosotros, es que la demanda crece. Así es. Puertas adentro. O sea, está bueno Así que es. exportemos energía a Colombia, Perú, a Chile, etcétera. Claro. Pero ¿y la demanda interna, que también estaba creciendo? ¿Cómo hacíamos para solventar lo que se iba a venir a futuro con una población que va creciendo? Es que eso estaba previsto en el Plan Maestro de Electrificación. ¿Y qué pasó entonces? Los gobiernos de Moreno, de Lasso y ahora el de Noboa. Se incorporaron apenas 49 megavatios de una parte de la central Toachi-Pilatón, la central En 7 Ayuriquín, años. en los 8 años ya casi, ¿no? O sea, apenas se incorporó esa generación. Sin embargo, que se han hecho 11 concesiones bajo el esquema de las alianzas público-privadas y los proyectos públicos de selección, se han hecho 11 concesiones. Se hizo una concesión en el gobierno del expresidente Lasso en su último día de gobierno a Energiquil, 235 megavatios que debían haber sido incorporados entre diciembre y abril del año. Ese y hasta ahora no se ha incorporado un ese kilovatio. Es otro problema, ingeniero. ¿Cuánto daño le ha hecho al país? Por un lado, la inacción, o sea, el no ejecutar lo que estaba planteado en ese plan maestro de electricidad al 2030, me parece que era. Por un lado eso, la inacción de los gobiernos, y por otro, la corrupción en las empresas públicas y en el sector eléctrico. El haber utilizado al sector eléctrico como botín político. Es que eso es lo que ocurrió. Hubo en un momento dado un reparto, así como hubo de hospitales, hubo reparto de las eléctricas. Y eso entonces se vio manifestado en la corrupción. Tenemos las denuncias del Gran Padrino y todo eso que no han terminado de investigarse. Y eso, por eso es que uno de los aspectos que también señalamos desde el Colegio de Ingenieros es la profesionalización del sector. Porque cuando un sector es dirigido técnica y adecuadamente, entonces la corrupción es menos penetrable. Pero cuando se hace un reparto y van a dirigir gente que solamente va a hacer negocios dentro del sector eléctrico, entonces hay contrataciones y van encaminándose en forma diferente. En todos estos años, ¿qué es lo que se hizo? Modificar todo el esquema legal
desde la ley de servicio público, desde a través de los decretos, el plan maestro de electrificación, la ley, o sea, todo el esquema legal que rige a la parte eléctrica se fue modificando a través de decretos, leyes, reglamentos, hacia que prácticamente todo, siendo que constitucionalmente debería ser, y consta, es la excepción para delegar el servicio público hacia lo privado, ahora se hizo lo contrario. O sea, se determinó para que solo el sector privado sea el que vaya a ejecutar a través de estos mecanismos, y por eso es que se hicieron esas concesiones, y que hasta ahora no se han incorporado. Ahí tenemos el Aromo, tenemos Villonaco, tenemos 8 concesiones del plan de los 500 megavatios, de esta concesión de Energiquil, y que hasta ahora no nos entregan ni un solo megavatio, ni un solo kilovatio. Entonces, en todos estos años se ha producido ese cambio, ese giro en la política del gobierno de cómo manejar el sector eléctrico. Una duda que siempre he tenido con respecto de un proyecto que usted lo ha mencionado en 2 ocasiones o 3, el Toachi Pilatón, ¿en manos de quién está? ¿De quién depende? Bueno, actualmente, y por eso, en base a la inquietud, nosotros como colegio hicimos una visita precisamente al Toachi Pilatón para ver realmente en qué estado está. Actualmente vemos que están ejecutándose la parte de obra civil que se declaró incumplido al contratista chino. Lo tomó y lo asumió el Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Ecuador, y ellos están ejecutando y tienen el compromiso de entregar lo más pronto posible, y realmente ahí es cuando valoramos la participación de los técnicos y profesionales ecuatorianos, cómo realmente la sudan y se comprometen, y ellos están trabajando para eso. La otra empresa que es encargada de la parte electromecánica, eléctrica, de implementar ya los equipos y toda la conexión, también entendemos que existe un compromiso de entregar, y se espera que para marzo del 2025 esté funcionando esa central, que nos entregará 200 megavatios adicionales. En manos del Ministerio de Electricidad y de Hidrocarburos. ¿Quién administra Toachi Pilatón? Bueno, eso es CELEG. CELEG es la que, digamos, es la propietaria, pero ahí quienes están ejecutando es, por un lado, el Cuerpo de Ingenieros, y por otro lado la empresa rusa Tiasmas. Esperemos, pero nos preocupa también otra infraestructura. Hablamos también de todo lo que significa el ciclo combinado, la central Machala, que el mismo exministro encargado, Luque, fue y verificó el estado y la situación que se encontraba esa central, que tiene igualmente más de 250 megavatios que no están entregando energía al país, y otros equipos que complementariamente llegarían a tener 200 megavatios adicionales, y que todos son equipos que están ahí y que no les ponen a funcionar, y que no se han puesto a funcionar, y que no se le entrega el gas suficiente para que genere, porque simplemente le hace falta combustible. Ahora vemos que en el decreto ejecutivo le ordena que Petroecuador le entregue el combustible necesario para que funcione con la capacidad que tiene, ¿no? Y que con eso podríamos mejorar la cobertura de energía en el país, ¿no? Esperemos que esas medidas realmente ya dejen de ser letra muerta y comiencen a ejecutarse realmente, y que tampoco caigan en el otro lado de que por emergencia se hace contrataciones no adecuadas, como la denuncia mismo que existe de que la compra de generación en tierra son equipos obsoletos o reconfigurados, y que se van a traer al país para instalarlos, ¿no?